Entonces el tema que tenemos para el día de hoy, la prédica para el día de hoy, que es la segunda parte de la trilogía de Dios, es este. ¿Quién es Jesús, a quien llaman el Hijo de Dios? Y si ustedes verán, tal vez no se nota mucho porque tenemos mucha claridad aquí. Ese no es el Jesús que nosotros normalmente vemos en las imágenes, ¿verdad? En los íconos. No se parece al Jesús rubio de ojos azules y la larga cabellera dorada, ¿verdad? Es que esa imagen de Jesús, esa imagen, esa foto, esa imagen que nos acostumbramos a ver desde chiquillos no corresponde con alguien nacido y criado en el Oriente Medio. ¿Ok? Esta imagen de acá correspondería más con un hombre de los 30 y tantos de esa región del mundo, de esa época. Las mujeres dirán que es un hombre guapo, a mí me parece un hombre atractivo, pero no es ni rubio ni de ojos azules, ¿cierto? Es que esto se parece más a como de pronto pudo haber sido Jesús, el Jesús de la Biblia, el Jesús del que nosotros hemos conocido. Amén. Pero ¿quién es realmente Jesús? ¿Quién es este Jesús al que han llamado durante siglos el Hijo de Dios? ¿Es realmente quien dice ser? ¿O es realmente aquel que los seguidores dicen que es? Bien, vamos a empezar una consideración interesante sobre este Jesús y vamos a empezar definiéndolo o revisándolo desde el punto de vista histórico. No vamos a tocar Biblia en estas primeras diapositivas, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay un serio cuestionamiento con respecto a la persona de Jesús. Hay muchas personas que dicen que es un mito, que Jesús de Nazaret nunca existió, que es algo que los cristianos inventaron para fundamentar una filosofía que adquirieron en el primer siglo. Bueno, partiendo de el hecho de que nosotros tenemos la historia dividida en dos a raíz de este Jesús famoso, ya deberíamos nosotros de ponerle atención a esto porque alguien tiene que haber sido. O sea, si nosotros hablamos de antes de Cristo y después de Cristo es porque el tipo algo tiene que haber hecho trascendental que partió la historia en dos. Empezamos por aquí. El pasaje que tenemos como base para esta consideración es el de Juan 1:1, que dice: en el principio existía el verbo. ¿Qué es un verbo? Acción, ¿verdad? Es una palabra, o sea, es una palabra que denota acción. Y el verbo estaba con Dios, o sea, la acción estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Esta acción, además, era Dios. En el principio, Él estaba en el principio con Dios. Ese es el texto base que vamos a usar. Ahorita la única consideración bíblica. De aquí para adelante no vamos a tocar Biblia, por lo menos por algunas diapositivas. El nombre, ese nombre que nosotros hemos conocido, que hemos respetado, que hemos invocado, con el que hemos alabado, adorado, al que le hemos llorado, etc. Jesús es un nombre propio masculino teofórico. ¿Qué significa teofórico? Que tiene como base o fundamento alguna divinidad. ¿Ok? Entonces, ya les voy a explicar por qué. Dice de origen arameo Yeshua o Yehoshua. Jesús significa ya es salvación. Usted ha dicho aleluya y ha escuchado aleluya. ¿Ok? ¿Saben qué significa aleluya? ¿Quién sabe qué significa aleluya? Alaben a Ja o alaben a Ya, por eso es aleluya. ¿Ok? Entonces, Yeshua significa ya
es salvación. ¿Qué es Ya? Ya es un apócope para Yahvé. Apócope es una abreviatura, ¿ok? Mi esposa se llama Lindsay y yo generalmente le digo Lynn. Eso es un apócope del nombre de ella. Entonces, Ya es una abreviatura del nombre Yahvé o Yahweh, nombre propio más frecuente en el Tanaj para Dios en el judaísmo y por extensión en las religiones judeo-cristianas. En algunos sectores se utiliza Yeshua, siendo este una posible transcripción fonética, aunque es incierto y depende de la reconstrucción de varios dialectos hebreos antiguos. Hay algo interesante, dice que el nombre Jesús o Yeshua es ¿de qué origen? Arameo, no es de origen hebreo. Interesante. ¿Usted sabe qué idioma hablaba Jesús y los discípulos? Arameo. ¿Usted ha visto la película de la Pasión de Cristo? ¿Ha visto ese idioma extraño que ellos hablan en medio de la película? ¿Ok? Es arameo, no hebreo. El idioma que hablan los romanos es latín. En esa misma película usted ve a los romanos hablando y el idioma que están hablando es latín. Pero lo que hablan Jesús y los discípulos es arameo. El nombre de Jesús tiene un origen o una raíz aramea. Entonces dice que lo usual es pronunciar el nombre como Yeshua, porque es una posible, hago así entre comillas, posible transcripción fonética, aunque es incierto. Y depende de la reconstrucción de varios dialectos hebreos antiguos, porque hay que agarrar un nombre arameo, pasarlo por el hebreo para poder saber cómo eventualmente se podría pronunciar hoy. Entonces, aquellos que se pelean, generalmente los judíos mesiánicos, ¿verdad?, que se pelean por el asunto de que no es Jesús, que Jesús es un nombre inventado y que significa no sé qué caballo y otra cosa de esas, ¿verdad? Están peleándose por algo que no tiene sentido, con el respeto que se merece, porque no existe una certeza o una seguridad de que el nombre de Jesús realmente se pronuncie Yeshua. Es una aproximación. Es una posible transcripción, pero no es segura, es incierto. Es como el nombre de Dios. Del nombre de Dios nosotros solamente tenemos 4 letras, que es lo que se conoce como el tetragramatón. El tetragramatón está compuesto por 4 letras hebreas, Y, H, W, H. ¿Qué significa en hebreo, que se pronuncia en hebreo, Yod, Hein, Bat, Hein? Yo soy el que soy. Eso es lo que significan las 4 letras hebreas del tetragramatón. Porque entonces le dicen Jehová hoy, por una aproximación literaria, por una posible transcripción al castellano. Pero el nombre de Dios no es castellano, es hebreo. Entonces, Guadalupe, ¿cómo se llama usted en Estados Unidos? Guadalupe, ¿verdad? ¿Y cómo se llama en Alemania? Guadalupe. ¿Y cómo se llama en Israel? Guadalupe. O sea, porque el nombre de ella es Guadalupe. Aunque en Estados Unidos le vayan a decir Guadalupe, ¿verdad? Pero realmente su nombre es Guadalupe. Y se llama Guadalupe en cualquier parte del mundo porque ese es el nombre de ella, es un nombre latino, de América Latina, muy latino por cierto, me gusta mucho su nombre, que no tiene traducción en otros idiomas. De la misma forma, el nombre de Dios no debería tener traducción en otros idiomas. De la misma forma, el nombre Jesús, o el nombre que él tenía como hebreo, no debería tener traducción en otros idiomas, o sea, debería llamarse exactamente igual, pero yo no sé a qué genio, con el respeto de los traductores, se les ocurrió que esos nombres se podían traducir, y no deben tener traducción. Se deben pronunciar y escribir como se pronuncian y se escriben originalmente.
Ahora es una cuestión de comodidad. Wang Pinxin viene y se pone aquí Carlos. Y entonces el chino de la esquina no se llama Wang Pinxin, sino que se llama Carlos. ¿Por qué? Porque es como raro y como difícil pronunciar el nombre original de él, entonces para no complicar la cosa, ¿verdad? Y para no estar agarrándose con todo el mundo para decirle, es que no se pronuncia así, entonces mejor se pone Carlos. ¿Ok? Es algo parecido. Seguimos. Eso es lo que tiene que ver con el nombre de Jesús, específicamente. Ahora hay algo interesante con respecto a este Jesús, y es lo que les decía hace un momento. Lo que les decía hace un momento, que hay muchas personas, que hay muchos detractores del cristianismo, que afirman que Jesús fue un personaje mitológico, o sea, fue una historia que se inventaron hace casi 2000 años, un grupo de judíos que tenían una filosofía interesante y entonces esa filosofía nueva que traían, pues quisieron adjudicársela a alguien, entonces inventaron la historia de Jesús y de todos los milagros y las cosas que él hacía, pero que Jesús nunca existió. Aquí es donde vamos a empezar a darle vuelta o a explorar de una manera distinta la existencia histórica de Jesús. Hay un libro incluso, si en algún momento ustedes lo pueden conseguir y lo quieren leer, se llama El caso de Cristo. El caso de Cristo es un libro de un periodista, investigador, que se llama Lee Strobel. Lee Strobel era alguien con una vida muy acomodada, muy buena, o sea, periodista con cierta trascendencia, etc. Y la mujer se le convierte al cristianismo. Y el hombre inmediatamente aquello le pone de cabeza la vida. Entonces él se propone hacer una investigación para convencer a su mujer, porque era ateo, Lee Strobel era ateo, para convencer a su mujer de que el tal Cristo ese nunca había existido. Entonces empieza a recabar, como buen periodista investigativo, empieza a recabar información, empieza a comunicarse, a buscar personas que eran autoridades en la materia para que le dieran información al respecto. Para hacerlo el cuento largo corto, al final, después de toda la investigación, Lee Strobel no solamente se convence de que Jesús no era un personaje de ficción, sino que además ese Jesús que él tanto buscó, lo terminó encontrando. Y aceptó seguir a ese Jesús junto con su esposa. El caso de Cristo se llama, del libro de Lee Strobel. Lo hay en español. Referencias históricas con respecto a este Cristo, a este Jesús. Las referencias antiguas a Jesús no solo se encuentran en los autores cristianos, ya sabemos que la Biblia en el Nuevo Testamento está llena de información sobre Jesús. Prácticamente de Mateo en adelante todo tiene que ver con Jesús. ¿Ok? Pero no solamente ahí hay información. Un argumento que avala la historicidad del personaje se le menciona también en textos antiguos judíos y romanos. Y usted dirá, los judíos no van a hablar bien de Jesús, ¿verdad? Y si Jesús no hubiera existido, jamás, bajo ninguna circunstancia, iban a hablar de un ser ficticio que inventó una comunidad judía de aquella época. En torno al año 93, más o menos como unos 60 y pico de años después de que Jesús murió, el historiador Flavio Josefo, fariseo Flavio Josefo, dejó en su obra Antigüedades Judías al menos una referencia indiscutible al hermano de Jesús que se llamó Cristo. Lo que está entre comillas es parte de lo que mencionó precisamente Flavio Josefo, ahora lo vamos a ver. Dice, 2 décadas después también escribieron sobre Jesús los romanos Plinio y Tácito. Este último detalló que el fundador de la secta de los cristianos fue ejecutado durante el mandato del emperador Tiberio, gobernando Poncio Pilato en Judea. ¿Ok? Esas referencias que aparecen ahí, o esa mención a esas referencias que aparecen ahí, no son de la Biblia. Para que ustedes me entiendan, Flavio Josefo es el nombre que le dieron los romanos a este fariseo. Originalmente no se llamaba Flavio Josefo, era un judío.
Era un judío que el imperio romano contrató para registrar la historia de los judíos bajo la subyugación romana. ¿Ok? Era un judío bastante despreciado, era un judío que trabajaba para los romanos. Los judíos no aceptaban y no perdonaban eso. Por eso los recaudadores de impuestos eran odiados, porque eran judíos que trabajaban para los romanos y oprimían al pueblo para tributar a los romanos. ¿Ok? Algo parecido le pasaba a Flavio Josefo. Flavio Josefo escribió básicamente dos libros importantes. Este que se llama Antigüedades de los Judíos y otro que se llama Las Guerras de los Judíos. ¿Ok? Vamos a entrar a ver específicamente qué fue lo que Flavio Josefo dijo. Aquí está Flavio Josefo y aquí están las dos menciones que hace Josefo con respecto a este Cristo o a este Jesús del primer siglo. Dice: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Cristo o era el Mesías. Esto para un judío es muy serio. O sea, en el momento en que un judío acepta o reconoce que Cristo era el Mesías es porque ya no es judío, sino que ahora tiene una creencia cristiana. Sigue diciendo acá. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, o sea, los miembros del Sanedrín, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo los santos profetas predicho esto y otras 1000 maravillas sobre él. Y la tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Flavio Josefo, libro Antigüedades de los Judíos, del año 94, eran varios tomos. Esto está en el libro 18, en el capítulo 3. ¿Ok? El libro Antigüedades de los Judíos ha sobrevivido hasta este día, o sea, todavía existe un registro completo, tal vez no el libro original, pero sí, digamos, todo lo que ese libro decía. Segunda mención de Josefo con respecto a Jesús. Siendo Ananías el sumo sacerdote, siendo Ananías de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió al Sanedrín, llamó a juicio al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Pero los habitantes de la ciudad, más moderados y afectos a la ley, se indignaron. A escondidas enviaron mensajeros al rey, pidiéndole que por carta exhortara a Ananías a que en adelante no hiciera tales cosas, pues lo realizado no estaba bien. Esto está en el libro Antigüedades Judías, en el libro 20 y el capítulo 9 del mismo año 94 después de Cristo. Estas dos citas que les acabo de mencionar no están en la Biblia, son históricas. Son de un libro de un historiador judío que trabajaba para los romanos. ¿Ok? Y él en dos oportunidades en el libro Antigüedades de los Judíos hace mención acerca de este Cristo, de este Jesús. Pero tenemos otras referencias históricas también que necesitamos ver. Tácito. En consecuencia, para acabar con los rumores, dice este fragmento del libro Anales del año 116 después de Cristo, en consecuencia, para acabar con los rumores, Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos por sus ignominias. Aquel de quien tomaban nombre, Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. La execrable superstición, momentáneamente reprimida, irrumpía de nuevo no solo por Judea, origen del mal, sino también por la ciudad, lugar en el que todas partes confluyen y donde se celebra toda clase de atrocidades y vergüenzas. Este también es un historiador romano.
Y esta mención que hace en su libro Anales es del año 116 después de Cristo, casi un siglo después de que aquel Jesús de Nazaret había muerto. ¿Ok? No es Biblia, es historia. Aquí hay un par de menciones más. Plinio, en una carta que le manda a Trajano, el emperador, dice lo siguiente: otros nombrados por un delator declararon que eran cristianos y poco después lo negaron. Dijeron que lo habían sido ciertamente, pero que habían dejado de serlo. Algunos hacía ya 3 años, otros ya muchos años antes, incluso 20. Asimismo, todos ellos adoraron una imagen tuya y las figuras de los dioses, y además blasfemaron contra Cristo. Aseguraban, asimismo, que toda su culpa o su error no había sido más, según ellos, que por haber tenido por costumbre reunirse un día señalado antes del amanecer, cantar entre ellos de manera alterna, en alabanza a Cristo como si fuera un Dios, y comprometerse mediante juramento no a delinquir, sino a no robar, ni cometer pillajes ni adulterios, a no faltar a su palabra, ni negarse a devolver un depósito que cuando se les reclamara. También decían que una vez realizados estos ritos tenían por costumbre separarse y reunirse de nuevo para tomar el alimento, totalmente corriente e inocuo, pero que dejaron de hacerlo tras mi edicto, por el cual, según tus mandatos, había prohibido que hubiera asociaciones. Aquí no solamente se está hablando de Jesús, también se está hablando de las costumbres que tenían los cristianos en el primer siglo. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque habla de cosas como, por ejemplo, a reunirse un día señalado antes del amanecer. ¿Qué día era ese? ¿Ustedes saben qué día se reunían los cristianos antes del amanecer? ¿Quién me lo dice? El primer día de la semana. ¿Cuál era el último día para los judíos? El último día de la semana para los judíos, ¿cuál era? El sábado, el Shabbat, ¿ok? Y dice acá que ellos se reunían en la madrugada, o sea, se reunían el domingo en la madrugada, al amanecer. Esa era la hora de reunión para los cristianos. Y a nosotros nos cuesta llegar aquí a las 10. Ellos se levantaban de madrugada para celebrarle culto al Señor. Dice, cantaban entre ellos de manera alterna, o sea, cantaba uno, después cantaba el otro, después cantaba el otro. Dicen, alabanza a Cristo como si fuera un Dios. ¡Qué barbaridad! Estos alababan a ese hombre como si fuera un Dios. Y se comprometían no a delinquir, sino a no robar, no cometer pillajes ni adulterios, no faltar a su palabra, ni negarse a devolver un depósito cuando se les reclamara. Parte de la filosofía que ellos tenían como manera de vivir a raíz de este Cristo que consideraban un Dios. Así lo dice Plinio en esta carta a Trajano del año 112 después de Cristo. Seguimos. Luciano, alrededor del año 170 después de Cristo, hace una ligera incursión en la vida de la comunidad cristiana, de la que dice: estos cristianos lo honraban como Dios. Otro más. Lo consideraban un legislador y lo elevaban como su guía, aquel hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido esta doctrina nueva en el mundo. Estos que están trastornando el mundo, dice uno de los pasajes del Nuevo Testamento. Ciertamente eso era lo que Cristo había hecho y lo que los cristianos estaban haciendo en el primer siglo. Y más adelante dice, de hecho, estos desventurados estaban convencidos de que serían inmortales y vivirían por toda la eternidad. Y en base a ello desprecian la muerte, y la mayor parte de ellos se entregan conscientemente a la muerte. Además, su primer legislador les convenció de que son todos hermanos entre sí, una vez que tras haber rehusado venerar a los dioses griegos, se postran ante aquel mismo sofista que fue crucificado y viven de acuerdo con sus normas. Otro vistazo a las creencias de los cristianos del primer siglo, que se creían inmortales, porque Jesús, al que ellos veían como un Dios,
les había dicho que iban a vivir para siempre. Entonces, como este Jesús les había dicho que ellos iban a vivir para siempre, ellos despreciaban la muerte, no les importaba. O sea, no les importaba que los llevaran en grupo, que los pusieran en el circo romano para que los leones los desbarataran. Y la historia dice que mientras estos cristianos estaban siendo atacados por los leones, cantaban himnos al Señor. Y usted se siente perseguido porque hay un compañero que le dice pandereta. Eso sí es persecución, ¿o no? Y estaban dispuestos a morir, porque ellos pensaban que esa muerte era nada, en virtud de la eternidad que aquel al que consideraban su Dios, o al que trataban como si fuera un Dios, les había ofrecido. Les he mencionado 4 referencias históricas que no están en la Biblia, que hablan acerca de este Jesús. Podríamos nosotros, dejemos de un momento de lado el tema religioso. ¿Podría alguien, después de esas 4 referencias, de esas 4 consideraciones históricas, afirmar que ese famoso Cristo Jesús de Nazaret no existió? Ahí está la prueba de que sí existió. No lo están diciendo cristianos, lo están diciendo detractores, enemigos del cristianismo. Pero están afirmando que aquel había existido, que sus seguidores todavía seguían en esa misma majadería y que estaban dispuestos hasta a morir por eso. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿quién es este Jesús de Nazaret? Ya paramos con la parte histórica. Ahora vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de este Jesús de Nazaret. Colosenses, la carta de Pablo a los cristianos de Colosas, en el capítulo 1 y los versículos 15 al 17, perdón, 15, solamente el 15, se me olvidó quitarle el resto. 1 Corintios 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es Él? Si usted revisa el contexto de este pasaje, se está hablando de Jesús, se está hablando del Señor. Entonces, después del pasaje, en el versículo 15 dice que Él, el Señor, es la imagen del Dios invisible. O sea, ¿qué es una imagen? Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué es una imagen? Ajá. Una imagen es una representación de algo. ¿Ok? Una foto es una imagen. Cuando yo le tomo una foto a algo, o sea, es para enseñarle a alguien cómo es ese algo. ¿Ya? ¿La foto es ese algo? No. La foto es una imagen que representa a ese algo que está en ese momento en otro lugar. ¿Ok? O sea, yo les puedo a ustedes enseñar ahorita fotos de cosas que no están aquí. Y con la foto ustedes dicen: ¡ay, qué bonito! ¿Lo está viendo? No, está viendo una imagen de aquella cosa o de aquella persona, ¿de acuerdo? Entonces lo que dice aquí Colosenses 1:15 es que Jesús es una representación visible de un Dios que es invisible. ¿Ok? Porque lo vimos en el primer tema. A Dios nadie lo ha visto. El Hijo de Dios que está que estaba con el Padre no lo ha revelado, o sea, nadie lo ha visto. El que estuvo más cerca de tener una aproximación visual de Dios, ¿quién fue? Pero no lo vio, porque la Biblia dice que no lo vio, que dice que Dios le pasó de espaldas. Le dijo: no te puedo dejar verme porque si me ves te morís. ¿Ok? Pero entonces ese Dios invisible se representa a través de la imagen de Él, que es Cristo Jesús. Amén. ¿Eso queda claro? Ven qué interesante lo que pasó con el hielo. ¿Ya no está? Sí está. Está aquí. Cambió de forma.
pero está aquí. No desapareció, está aquí. Y es que Él está presente desde el principio. Ese Jesús de Nazaret está presente desde el principio, como lo vimos en el primer pasaje de introducción a este tema. En el principio, dice Juan 1:1 y el versículo 2, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Si usted lo revisa en el griego, digamos, el programa que yo uso para esto de Biblia se llama eSword y trae varias versiones de la Biblia. Una trae como 2 o 3 versiones que son interlineales griego-español. Significa que usted puede revisar cada pasaje qué era lo que decía originalmente en griego. Cuando dice aquí en el principio el verbo, la palabra que usa es logos. Así se dice verbo en griego. Dice, y el logos estaba con Dios. Y el logos era Theos, dice en griego. Theos significa Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empieza la Biblia? ¿Cómo empieza la Biblia? Génesis 1:1. En el principio. ¿Qué dice aquí? Exactamente igual. Desde el principio, desde la creación de todas las cosas, el Logos estaba ahí, con Dios. En el principio estaba el agua y estaba el hielo. Y el hielo estaba con el agua, y el hielo era agua. ¿Entienden? Creo que es como muy fácil entenderlo así. A mí me resultó súper fácil. Seguimos. Juan 17:5 dice, y ahora glorifícame tú, Padre, está hablando Jesús, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiese. Antes de que todo lo que nosotros conocemos, antes de que toda la creación material y espiritual de esa dimensión de Dios existiera, ¿quiénes estaban? ¿Quién estaba? Dígalo sin miedo. Dios. Estaba el Hijo y estaba el Padre, y los dos eran agua. ¿Sí me entienden? Los dos eran agua. ¿Cuántas aguas hay? Solo una. Entonces, ¿de dónde vino? Ya sabemos que estaba antes de que todo existiera. Pero entonces, ¿de dónde vino este Jesús? Usted dirá, de Nazaret, sí, aquí en la tierra. Pero antes, Juan capítulo 1, versículo 14 dice, el verbo, el logos, se hizo carne, se materializó y habitó entre nosotros. ¿Por qué? Porque todos aquellos que escribieron de él en el primer siglo lo conocieron, estuvieron con él, lo vieron. No les llegaron a contar. O sea, vieron a Jesús. Caminaron con él, lo vieron haciendo cosas extraordinarias y de su testimonio personal escribieron lo que vieron y lo que fue la experiencia de vivir tiempo con Jesús, de compartir con él, porque él estuvo entre nosotros, dice aquí Juan, que era el discípulo amado, el que se recostaba en el pecho del Señor. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa unigénito? Ajá. Unigénito es único, generado en o generado de. Los que tienen un hijo único
Ese es su hijo unigénito. ¿Ok? No hay otro. Tal vez todavía tenga capacidades procreativas y pueda tener otro. De pronto y sí. Pero si ya tiene cierta edad y ya que el tiempo pasó y solo se quedó con un hijo, ese es su unigénito. Ahora puede que tenga un hijo natural, biológico y 3 adoptados. Entonces en realidad tiene 4 hijos. ¿Pero todos son unigénitos? No. Solo hay uno que es unigénito, el que es biológicamente suyo. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo que ocurre con Jesús. Nosotros le llamamos Jesús, es muy importante esto que lo entiendan. Nosotros le llamamos Jesús, es el nombre de referencia que tenemos de Él. Pero yo se los he dicho muchas veces, en el cielo no se llama así. ¿Ok? Dios no le llama a su Hijo Jesús. ¿De acuerdo? Le llama de una manera distinta. Usted en el cielo no se llama Angélica, ni se llama Henry, ni se llama Eduiges. Dios tiene un nombre para usted. Ese es el que nos pusieron aquí para poder identificarnos, pero Dios identifica a cada uno de nosotros con un nombre único y completamente distinto. ¿De acuerdo? Entonces, en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, no se llama Jesús. ¿Cómo se llama? No tengo idea. ¿Ok? Podríamos llamarle el Hijo de Dios. En algunas oportunidades dicen el Hijo de Hashem, Ben a Hashem. ¿Ok? Pero no se llama Jesús en el cielo, se llama Jesús aquí, así es como le llamamos, así es como lo identificamos. Sigue diciendo acá, Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esta palabra siervo que está aquí es doulos, significa esclavo, no siervo. ¿Ok? Originalmente lo que dice acá es tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Aquí la parte importante de este pasaje es, existía en forma de Dios, existía en forma de agua, con características de pronto. En algún momento Él toma una forma distinta. ¿Por qué? Porque se hace carne, se convierte en hombre, se convierte en humano. Todo lo creado proviene de Dios, o sea que nosotros somos parte de Dios o no. Salimos de Dios de la misma forma. Venimos de Dios, del Creador. Entonces, dice que existía en forma de Dios, o sea que Jesús, o sea que el Hijo de Dios existía en forma de agua. Era agua. De aquí se convierte en esto, para cumplir una función particular, específica. ¿Ok? Y una vez que cumplió su función, deja esta forma y vuelve a esta. ¿Verdad que resulta claro? Está fácil entenderlo así. Así fue como yo lo entendí. Es un solo Dios, es una sola agua, que puede tomar representaciones distintas, como líquido, el agua madre, la matriz, como hielo, agua sólida. ¿Ok? Seguimos. ¿Cuál es la esencia entonces de este Hijo de Dios? Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. O sea, Él tiene un cuerpo que nosotros logramos ver como imagen, representación, como foto de Dios aquí en la tierra. Pero en ese cuerpo que estuvo con nosotros, residía la plenitud de la deidad, o sea, la plenitud de Dios estaba en Él.
Todas las características, toda la composición de Dios estaba en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, con una representación, con una forma distinta, pero seguía siendo agua. ¿Entendemos eso? Ahora dice Juan 14:9. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Porque Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y se embarcó, porque esto fue lo que le respondió Jesús. O sea, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen, Felipe. O sea, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Yo soy la foto de Él. Yo soy la representación, la imagen física de aquel que es invisible. Entonces, si me has visto a mí, viste a mi papá. Y todavía dices: muéstranos al Padre. Y dice 1 Corintios 8, 5 y 6. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, los hay. Como por cierto, hay muchos dioses y muchos señores. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Un solo Dios, un solo Señor. Pero los dos tienen la misma esencia, la misma composición. Esto es agua, con una presentación distinta, pero sigue siendo agua. Amén. Ahora, ¿cuál ha sido el rol de este Hijo de Dios? ¿Cuál ha sido su rol en el plan del Padre? Colosenses 1, 16, 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Ese es el rol del Hijo de Dios. La palabra de Dios, el logos de Dios, la acción de Dios. ¿Entendemos esto? Entonces Dios dijo, porque dice la palabra en Génesis: y dijo Dios, hágase la luz. Y se hizo la luz. Y dijo Dios, la palabra, Él soltó la palabra y la palabra hizo la luz. Y esa palabra de Dios es precisamente el logos de Dios. Y esa palabra de Dios es el Hijo de Dios que hizo todo. Amén. Ese es el rol del Hijo de Dios en el plan de ese Dios eterno y todopoderoso. Ahora, si entendimos esto, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? ¿Ustedes entendieron? ¿Les quedó claro quién es Dios? Hablamos de la vez anterior. ¿Les quedó claro hoy quién es el Hijo de Dios? ¿Y por qué se dice que el Hijo de Dios también es Dios? Porque el Hijo de Dios también es agua. Igual, con una forma o representación distinta, pero también es agua. Dice Juan 3:16, palabras del mismo Hijo de Dios, al que nosotros llamamos Jesús el Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, el único que había sido generado desde Él, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el propósito de Dios, de agarrar, o sea, de
de su naturaleza, de su esencia, convertirse en piedra. Jesucristo es la roca, ¿cierto? Convertirse en piedra con la misma composición para cumplir una función específica, y una vez cumplida esa función, regresar aquí como una sola, como un solo Dios, como una sola agua. Amén. Primera de Juan 5:5 dice: ¿y quién es el que vence al mundo? Sino aquel el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo cree usted que va a poder sobreponerse a todas las malas circunstancias que todavía le tienen que sobrevenir a esta tierra? ¿Cómo cree usted que va a resistir la tribulación que va a sobrevenir a la humanidad, incluyéndonos a nosotros, si no cree que Jesús es el Hijo de Dios? Le va a tocar pasarlo solo y va a ser muy duro. Amén. Porque solo Él puede darnos la fortaleza que nosotros necesitamos para resistir cualquier cosa. Por eso es que los romanos no pudieron doblegar a los cristianos. Algunos desistían y decían: no, mi Dios es César. Tiraban para arriba a Jesús. Pero los que sí habían creído en Jesús, no era una emoción, no era: ay, sí, qué chido ser cristiano, yo voy a ir con esta gente, y después de las primeras pedradas se perdían y no volvían, porque eso era lo que pasaba. Solo creyendo, convencidos, absolutamente seguros, con una fe inquebrantable de que aquel era el Hijo de Dios, pudieron soportar mientras los leones se los comían en la arena del circo romano. Ya sucedió, hermanos, ya sucedió. Y va a volver a suceder, porque las profecías dicen que todo eso va a volver a pasar, y que viene una tribulación enorme, gigante para la humanidad. Y nosotros somos parte de la humanidad, y hemos visto en las profecías que hay argumento suficiente como para entender que eso de nos vamos, tal vez no sea así. Amén. ¿Usted entendió hoy quién es el Hijo de Dios? ¿Usted entendió hoy cuál es el rol que Él juega dentro de la deidad de Dios? Dios es agua, el Hijo también. Dice amén. De esta forma hemos concluido la predicación de hoy. Recuerde que finalizamos la próxima semana con el último tema: ¿quién es el Espíritu Santo de Dios? Amén.